Mario no había puesto un pie en la casa de su abuela en casi 10 años. Su abuela había muerto hacía unos meses, y aunque su madre y hermanos habían decidido vender la propiedad, nadie se ofreció a limpiar y cuidar el lugar. Nadie, excepto Mario. Se encontraba ahora frente a la imponente puerta de madera, con las llaves en la mano, dudando si debía entrar. La casa parecía observarlo, sus ventanas como ojos vacíos y su fachada de piedra cubierta de musgo, con la pintura desgastada. Un susurro de viento atravesaba los árboles del jardín. Finalmente, con un suspiro nervioso, giró la llave y abrió la puerta. El crujido de las bisagras resonó en el silencio como una advertencia, y un aire estancado, denso y cargado de humedad lo envolvió al cruzar la puerta. La casa no había cambiado. Los muebles seguían cubiertos por sábanas blancas, las mismas desde que su abuela enfermó. El reloj de pie en el vestíbulo estaba detenido, marcando una hora que había quedado congelada en el tiempo. Mario caminó por los pasillos oscuros con pasos lentos, encendiendo luces mientras avanzaba. El sonido de sus zapatos sobre el suelo de madera era lo único que rompía el denso silencio, que parecía haberse asentado como una niebla invisible en cada habitación. Subió al segundo piso, donde estaba la habitación de su abuela. Sabía que tendría que vaciarla, pero no tenía prisa. Había algo que quería ver primero. Algo que desde niño, siempre lo había perturbado. El ático. La puerta del ático era pequeña y estaba al final de un estrecho pasillo. Recordaba cómo de niño, su abuela lo había llevado allí una vez, solo una vez, para mostrarle lo que ella llamaba, el espejo maldito. Mario, por supuesto, nunca le había creído. Las historias de su abuela eran solo eso, historias. Pero el eco de sus advertencias había quedado en su mente. Ese espejo refleja más que tu rostro, Mario. Nunca te mires cuando estés solo, o te perderás para siempre. Le había dicho su abuela. Empujado por una mezcla de nostalgia y curiosidad, subió las escaleras del ático. El polvo flotaba en el aire, iluminado por los rayos del sol que se colaban a través de las pequeñas ventanas. Todo estaba exactamente como lo recordaba, las cajas viejas apiladas, los muebles antiguos cubiertos por mantas. Y al fondo, apoyado contra la pared, estaba el espejo. Era enorme, casi tan alto como él, con un marco tallado en madera oscura que tenía figuras retorcidas, como si serpientes o ramas enredadas se entrelazaran alrededor de los bordes. Mario se acercó lentamente, sintiendo un frío inexplicable que parecía emanar del objeto. Sin pensarlo mucho, retiró la sábana que lo cubría, revelando la superficie del espejo. Al principio, solo era su reflejo. Se veía cansado, tal vez por la falta de sueño de los últimos días. Pero mientras miraba más de cerca, notó algo. Sus ojos en el reflejo, no eran suyos. Había algo profundamente inquietante en ellos, como si alguien más estuviera mirándolo desde dentro del espejo, alguien que no era él. Se apartó bruscamente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Era una tontería, se dijo a sí mismo. No había nada de malo en el espejo. Sin embargo, al salir del ático, no pudo evitar mirar de reojo el reflejo una última vez. Durante las semanas siguientes, las cosas comenzaron a cambiar para Mario de una manera sutil pero perturbadora. Al principio, fueron detalles insignificantes. Una mañana, mientras se peinaba en el espejo del baño, notó que su reflejo parecía moverse un segundo tarde. Era casi imperceptible, pero suficiente para que el malestar volviera a instalarse en su pecho. Otros días, al pasar por un espejo, sentía una extraña presión en el aire, como si alguien estuviera observándolo desde el otro lado. Pero fue una noche, mientras se lavaba los dientes, que el terror se apoderó de él por completo. Mario estaba frente al espejo, como de costumbre, cuando notó algo en su reflejo. Él no lo había notado antes, pero su reflejo estaba sonriendo. No era una sonrisa normal, era una sonrisa torcida, antinatural, que le heló la sangre. Lo peor de todo es que él no estaba sonriendo. Soltó el cepillo de dientes y dio un paso atrás, con los ojos fijos en la figura que lo miraba. Su reflejo no se movía.
Seguía ahí, sonriéndole, con esos ojos oscuros y vacíos. Mario sintió como el pánico lo invadía. Corrió hacia la puerta del baño, pero justo antes de salir, se detuvo. Lentamente, giró la cabeza para mirar de nuevo. El reflejo había vuelto a la normalidad. Temblando, cerró la puerta y se dirigió a la cama, pero no pudo dormir. Durante toda la noche, sintió que algo lo observaba desde las sombras, desde los espejos que aún quedaban en la casa. Los días siguientes se convirtieron en una especie de pesadilla viviente. Mario comenzó a evitar los espejos por completo. Cubrió todos los espejos de la casa, pero no importaba lo que hiciera, la sensación de ser observado no desaparecía. Era como si algo lo estuviera acechando. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un golpe suave proveniente del armario. Se levantó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y se acercó a la puerta. Abrió el armario, y allí, dentro, estaba el espejo de su abuela. El mismo espejo que había dejado en el ático. Pero lo peor no era eso. En la oscuridad del espejo, una figura se movía. No era su reflejo. Era algo más, algo que se arrastraba en las sombras, acercándose cada vez más a la superficie del cristal. Mario sintió como el frío lo invadía, y antes de que pudiera reaccionar, escuchó un susurro detrás de él. «Déjame salir». El susurro heló la habitación entera. Mario giró bruscamente, con el corazón en la garganta, pero no había nadie detrás de él. El armario seguía abierto, el espejo seguía allí, y esa figura seguía moviéndose en su interior. Casi podía sentir su respiración, aunque en realidad no había sonido alguno, solo una presión sofocante que lo rodeaba. Con los ojos muy abiertos, Mario dio un paso atrás. Algo en su mente le gritaba que cerrara el armario, que huyera, pero sus piernas estaban congeladas, inmóviles. Entonces, la figura dentro del espejo empezó a hacerse más clara. Al principio, solo eran sombras vagas que parecían retorcerse. Pero a medida que avanzaba, sus rasgos se definían con mayor precisión, una figura alta y esquelética, con una piel pálida, casi traslúcida, y ojos hundidos. El pánico se apoderó de Mario cuando comprendió lo que estaba viendo, esa cosa era él. Era su propio rostro, distorsionado y lleno de maldad, como si una versión retorcida de él mismo tratara de salir del espejo. Y esa cosa, estaba sonriendo. Sin poder soportar más, Mario dio un grito ahogado y golpeó la puerta del armario con fuerza, cerrándola de golpe. El ruido reverberó por toda la casa, pero el susurro persistía en su cabeza. «Déjame salir», repitió la voz, baja y gutural. Mario corrió y encendió todas las luces, se fue a la sala, donde estuvo por un largo rato, luego Mario fue y cubrió el espejo con una sábana, asegurándose de que ninguna superficie reflejara nada y se fue a dormir deseando que todo esto fuera solo una pesadilla. A la mañana siguiente, tan pronto como salió el sol, Mario decidió deshacerse del espejo. Sacó el pesado objeto del armario y lo llevó al garaje. Quería llevarlo a la basura, o tal vez venderlo. Sin embargo, cuando intentó levantarlo y meterlo en su coche, el espejo parecía más pesado de lo que recordaba. Sudando, logró colocarlo en el maletero y lo llevó a una tienda de antigüedades en las afueras de la ciudad. El dueño, un hombre mayor de aspecto frágil, lo miró con curiosidad. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó el anciano. Sus ojos entrecerrándose mientras inspeccionaba el marco tallado del espejo. «Era de mi abuela», respondió Mario, tratando de sonar casual. «Quiero venderlo. Es viejo». El hombre dejó de tocar el espejo y retrocedió, con la expresión tensada. «No lo quiero», dijo tajantemente, con una voz más fría de lo que Mario esperaba. «Pero ni siquiera me has ofrecido un precio», replicó Mario. Confundido. «No te lo voy a comprar, hijo», dijo el anciano, apartando la mirada. «Ese espejo está maldito». La palabra «maldito» hizo que Mario sintiera una descarga eléctrica de miedo recorrer su espalda. Era lo mismo que su abuela había dicho. Sin embargo,
Antes de que pudiera replicar o intentar razonar con el dueño de la tienda, el hombre le hizo una señal con la mano. Llévatelo. Y te aconsejo que lo destruyas. No deberías haber traído eso aquí. Frustrado y asustado, Mario no tuvo más remedio que llevarse el espejo de vuelta a casa. Cuando llegó a casa, decidió no volver a meter el espejo. En lugar de eso, lo dejó en el garaje y trató de no pensar más en él. Sin embargo, a partir de esa noche, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. A medianoche, Mario se despertó con un sonido fuerte. Era como si algo pesado hubiera caído en el garaje. Se levantó lentamente, su cuerpo estaba tenso, y estaba un poco nervioso. El garaje estaba en penumbras, pero la luz de la luna que entraba por una pequeña ventana le permitió ver el desastre. Las herramientas y cajas que había dejado cuidadosamente apiladas estaban esparcidas por el suelo. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue el espejo. La sábana que había colocado sobre él estaba en el suelo, y el espejo se encontraba inclinado contra la pared, con una enorme grieta que lo cruzaba de arriba a abajo. Mario dio un paso atrás, el sudor frío corriendo por su espalda. Y fue entonces cuando vio lo peor. En la grieta del espejo, una mano delgada y pálida se estaba asomando. La figura de su reflejo, aquella versión distorsionada de sí mismo, estaba tratando de salir. La grieta era pequeña, pero suficiente para que esa cosa comenzara a emerger, centímetro a centímetro. Mario sintió el impulso de correr, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado por el terror puro. La cosa del espejo giró la cabeza, y por primera vez, Mario escuchó una risa baja, gutural, que retumbó en la oscuridad del garaje. «Estoy tan cerca», murmuró la voz. «Ya casi puedo salir». El pánico lo envolvió como una marea incontrolable. Mario retrocedió, tropezando con una caja de herramientas, y corrió hacia la puerta, cerrándola con fuerza detrás de él. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Su mente estaba nublada de miedo y confusión. Con las manos temblorosas, subió al segundo piso y sacó del armario una vieja manta gruesa. Si lograba cubrir el espejo nuevamente y tirarlo en algún lugar lejos de su casa, tal vez podría escapar de esta pesadilla. Pero justo cuando se dirigía de nuevo hacia el garaje, escuchó un crujido. El sonido venía de abajo. Algo, o alguien, estaba caminando lentamente en la casa. Mario se quedó paralizado en las escaleras, escuchando el crujido que venía desde el piso inferior. Era un sonido lento, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo de madera. El terror lo golpeó con fuerza. El corazón de Mario latía tan rápido que apenas podía respirar. Sabía que debía correr, salir de la casa, pero su cuerpo no le respondía. Sentía como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, pesando sobre él, mientras el crujido continuaba. Reuniendo el poco valor que le quedaba, se armó con un bate de béisbol que tenía cerca de la puerta de su habitación. Si iba a enfrentarse a lo que fuera que estuviera en su casa, al menos no estaría indefenso. Lentamente, bajó los escalones, intentando no hacer ruido. Cada crujido de la madera bajo sus pies era como un latigazo de pánico que lo hacía estremecer. Cuando llegó al último escalón, vio algo que lo dejó sin aliento. Frente a él, en el vestíbulo, estaba la figura del espejo. Era Mario, pero no lo era. Esa cosa tenía su misma apariencia, pero distorsionada, grotesca. Su piel pálida parecía tensa sobre los huesos, y su sonrisa era amplia, casi imposible, con dientes afilados como si fueran de una bestia. Los ojos, vacíos y oscuros, brillaban con una maldad que no pertenecía a este mundo. La criatura lo miró y se inclinó hacia un lado, como si estuviera evaluándolo. Y luego, comenzó a moverse hacia él. Mario retrocedió, con el bate en alto, pero cada paso que daba hacia atrás era un paso más cerca del espejo roto en el garaje. Sabía que no podía quedarse en la casa. Esa cosa no era solo un reflejo, era algo mucho peor. Algo que había esperado durante años para liberarse. Con un movimiento rápido, la criatura se lanzó hacia Mario,
extendiendo una mano que parecía más larga y afilada de lo que debería. Mario apenas tuvo tiempo de esquivarla, corriendo hacia la puerta principal. Sus manos temblaban mientras intentaba girar la cerradura, pero la criatura estaba cerca, demasiado cerca. De repente, sintió un frío intenso en la nuca. El susurro familiar resonó en su oído. No puedes escapar. El miedo lo impulsó. Abrió la puerta de un tirón y salió corriendo a la oscuridad de la noche. El aire frío lo golpeó en el rostro, pero no se detuvo. Corrió y corrió, sin mirar atrás, hasta que se dio cuenta de que no sabía a dónde ir. No podía volver a su casa, no podía huir para siempre. Tenía que enfrentarse a eso. Mario sabía lo que debía hacer. El espejo. Esa cosa había venido del espejo, y tenía que volver allí. Reuniendo toda la fuerza que le quedaba, regresó a la casa. Su respiración era pesada, su mente estaba llena de imágenes de la criatura acechando en cada sombra, pero la casa estaba vacía. Con el bate en la mano, avanzó por la casa en silencio. Abrió la puerta del garaje y se encontró con el espejo, inclinado contra la pared, la grieta aún visible en el vidrio. Pero no estaba solo. La criatura estaba allí, al lado del espejo, con su sonrisa torcida y esos ojos oscuros fijos en Mario, mientras daba un paso hacia el espejo. Mario no lo pensó dos veces. Con un grito de puro pánico y rabia, levantó el bate y golpeó el espejo con toda su fuerza. El vidrio se hizo añicos en miles de pedazos, y la criatura lanzó un chillido espantoso, tan agudo que le hizo sangrar los oídos. La cosa se retorció violentamente, como si estuviera siendo arrastrada hacia el vacío, mientras los fragmentos del espejo se esparcían por el suelo. Mario cayó al suelo, exhausto y temblando, pero sin apartar la vista de la criatura que se desvanecía en el aire. Y luego, el silencio. Mario permaneció en el suelo, jadeando, con el cuerpo tembloroso. El espejo ya no existía, y la criatura había desaparecido. Pero el aire en la casa aún se sentía pesado. Miró los fragmentos de vidrio que cubrían el suelo, temeroso de que alguno de ellos aún pudiera contener un fragmento de aquella oscuridad, pero no había nada. Solo el reflejo roto y distorsionado de sí mismo. Durante los días siguientes, Mario se encargó de recoger los pedazos del espejo, uno por uno, y se aseguró de enterrarlos muy lejos de su casa. No se atrevía a dejar ni un fragmento. Sabía que lo que había visto, lo que había enfrentado, no era simplemente una ilusión. Era real, tan real como el terror que aún lo acompañaba cada vez que pasaba cerca de un espejo. Dejó la casa de su abuela poco después, vendiéndola sin mirar atrás. Y aunque intentó continuar con su vida, había algo que jamás pudo olvidar. Cada vez que veía su reflejo, aunque fuera por un breve segundo, siempre se preguntaba, ¿quién estaba realmente mirando desde el otro lado?